Hola y bienvenidos a nuestro canal. Gracias por visitarnos. Esta vez vamos a hacer un video en base a una duda de unos de nuestros visitantes. Y él o ella me preguntaba cómo podía hacer para que un archivo que yo comparto en Google Drive, como este de aquí, no se pueda descargar y tampoco se pueda imprimir. Cómo restringir estos dos botones que están acá arriba. ¿Ok? Así que vamos a hacer eso y es súper fácil hacer. Lo primero que voy a hacer, como podemos ver, mi archivo todavía no está compartido. Lo tengo dentro de una carpeta de ejemplo, así que lo que voy a hacer es clic con el derecho. Cuando queremos compartir a través de un link y compartirlo en cualquier red social o en cualquier sitio en internet o en la web, lo que normalmente utilizamos es la opción de tener vínculo, pero primero vamos a aplicar la restricción. Para eso vamos a usar la opción de compartir, que normalmente se utiliza para colocar usuarios puntuales. Pero me voy a ir a la rueda de configuración. Aquí lo único que debo hacer es desmarcar que los lectores puedan descargar o imprimir. Voy a regresar y le digo abajo obtener vínculo. Como vemos, todavía está restringido. Le voy a hacer clic donde dice cualquier persona que tenga el vínculo. Pueden ver, ya se acaba de activar. Me aseguro que sea como lector y le digo copiar vínculo. El vínculo ya se ha copiado, ya hemos generado el link para compartir, para que cualquier usuario lo vea, pero que no lo pueda descargar ni lo pueda imprimir. Le voy a hacer listo. Ya podemos ver que tenemos los dos muñequitos, que eso significa que mi archivo ya está listo para ser compartido. Voy a abrir una ventana de invitado donde no está mi usuario para comprobar si el link funciona. Voy a pegar el link ahí y vamos a visualizar el contenido del archivo. Ya lo tenemos aquí, que es una guía para compartir las clases en Zoom, pero podemos ver que ya el botón de impresión está deshabilitado y que tampoco no hay el botón de descarga, así que ya no tengo acceso a eso y hemos restringido. Eso sería todo. Solo recalcar que esta opción que la acabamos de aplicar es sobre los archivos, no se la puede hacer sobre las carpetas. Cuando haces un clic sobre las carpetas y te vas a compartir y quieres desactivar la opción de imprimir o de descargar, no existe aquí. Por lo tanto, lo que sugeriría es que si tienes un grupo de archivos, pues que lo hagas puntualmente sobre los archivos y no trates de hacerlo sobre la carpeta, porque no va. Eso quería comentarles el día de hoy. Muchísimas gracias por visitar el canal. Si les gustó el video, les agradeceré un like. Cualquier comentario déjenlo aquí y que con gusto siempre contesto todos los comentarios de mis visitantes y invitarlos a que se suscriban al canal. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por visitarnos y chao chao.